Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 331, El señor tonto. Mientras los repetidos ataques mentales de Vin Rambis erosionaban la protección del abrazo del ángel, los pensamientos de Edward se aceleraban. Correcto, las formas de criaturas míticas, además de aumentar el poder, también conllevan una intensa corrupción. No lo sentí antes debido a la insensibilidad, que me otorgaba inmunidad, pero la corrupción seguía presente, erosionándome constantemente. Entonces. Comillas reprensión. Esta fue la habilidad que Eduardo obtuvo al avanzar a la secuencia 5 mediante sobregiro a través de Delusion, anula el daño causado por la corrupción y lo refleja de vuelta a la fuente por duplicado. Al instante siguiente, el dragón de color blanco grisáceo dejó escapar un gruñido profundo y gutural. Las escamas grisáceas que cubrían su cuerpo comenzaron a retorcerse y deformarse a gran escala. Pequeñas escamas secundarias comenzaron a crecer desde el interior de las primarias, y su cabeza, antes humanoide, ya no pudo mantener su forma, se hinchó grotescamente, transformándose rápidamente en una auténtica draconiana. Al mismo tiempo, la abrumadora presión que oprimía el corazón de Edward desapareció. Edward actuó con decisión, lanzando una moneda potenciada con magnificar más eliminar. Gracias a dos habilidades de secuencia 4, la moneda atravesó sin esfuerzo las gruesas escamas del dragón, destrozando su cabeza, que aún no estaba completamente transformada en dragón. Pero, eso no fue suficiente para acabar con él. El enorme dragón se agitaba salvajemente, batiendo las alas, su gigantesco cuerpo rodando por el suelo. Del cuello cercenado, se retorcía carne carmesí, mostrando signos de regeneración de la cabeza. Comillas amplificar, distorsión. Comillas amplificar, distorsión. Comillas amplificar, distorsión. 3 distorsiones consecutivas, todas ellas magnificadas, intensificaron la lesión crítica previa, acercándola cada vez más a la fatalidad. Comillas amplificad, Avada Kedavra. La mayor parte de su espiritualidad se volcó de golpe. La maldición asesina verde, potenciada por una espiritualidad inmensa, se transformó en un profundo rayo esmeralda que impactó en el muñón del cuello. El letal resplandor verde se extendió rápidamente por todo el cuerpo del dragón, extinguiendo toda vitalidad a su paso. Luego sacó una botella de vino hecha con la copa de Ufflepuff y se la bebió de un trago, recuperando instantáneamente alrededor de 2/3 de su espiritualidad menguante. El precio, la característica de segador que había adquirido en la isla Banshee. Comillas amplificad, Avada Kedavra. Una segunda maldición, similar a un rayo, se disparó, acelerando la propagación de la luz verde sobre el cuerpo del dragón. Cuando toda su vitalidad se extinguió, el enorme cuerpo sin cabeza se desplomó con un estruendoso golpe, sin cabeza, ni siquiera pudo lanzar un último grito de muerte. Comillas ¿está muerto? Edward se frotó las sienes doloridas, su espiritualidad estaba casi agotada. Tras pensarlo un momento, sacó una botella de vino infusionado con las características del Beyonder de la secuencia 6 y se la bebió de un trago, recuperando así aproximadamente una sexta parte de su espiritualidad. Lanzó una moneda al aire. Comillas ¿está realmente muerto el espectador de secuencia alta que tengo delante? Cara, sí. Comillas ¿en serio? De verdad maté a un espectador de nivel semidios, yo solo. Aunque ya había cazado semidioses con éxito, siempre había contado con la ayuda de otros. Su papel solía ser el de cebo o apoyo. Pero, ¿acaso acababa de derrotar él solo a un semidios del camino del espectador? De repente, su visión se nubló. Vio la niebla gris, infinita e ilusoria, y en lo profundo, al señor Fall sentado en lo alto. La voz tranquila y solemne resonó. Todos, necesito que me recen continuamente desde ahora hasta que yo diga lo contrario. Con eso, la niebla se desvaneció. Oraciones continuas, ¿está Klein en problemas otra vez? ¿O, habrá encontrado una salida? En cualquier caso, las instrucciones eran claras. Obedecería. Pero quizás sea mejor esperar a que se manifiesten las características Beyonder del semidios. Justo cuando tuvo ese pensamiento, su espiritualidad gritó. Corre, corre, ahora. Entonces, una voz familiar resonó en su oído. ¿Creías que matar el cuerpo del espectador significaba que estaba realmente muerto? Edward se quedó paralizado. Su conciencia se sumió en la oscuridad. En el mundo oculto del metal,
Vin Rambis finalmente había logrado abrirse paso. Pasó junto a la figura angelical envuelta en 12 alas negras y luz dorada, llegando a la isla mental de Edward. Dio un paso adelante y ascendió, abriendo la puerta que representaba las defensas mentales de Edward. Mirando fijamente la isla que simbolizaba la conciencia central de Edward, sus pupilas se tornaron repentinamente doradas. Veamos, ¿qué secretos escondes? Mientras tanto, en el mar. A bordo del Sonia Sea, Alger estaba sentado en el camarote del capitán revisando las cartas náuticas. En pocos días llegaría a la región de Bayam, completando la misión de escolta para Roy King de la Escuela de Pensamiento de la Vida y obteniendo una generosa recompensa. Roy le había prometido una compensación total por cualquier pérdida sufrida debido a la maldición de la desgracia que lo rodeaba. De repente, la visión de Alger se nubló. Volvió a ver la interminable niebla gris. El señor Fall estaba sentado en el antiguo trono de bronce. Todos, necesito que me recen continuamente desde ahora hasta que yo diga lo contrario. Cuando recuperó la vista, Alger estaba de vuelta en su cabaña. Aunque perplejo, se llevó una mano al pecho con solemnidad y murmuró: Alabado sea el loco. En ese mismo instante. Ciudad de Plata. Deriberg seguía en cuarentena. Habían pasado varios días desde su regreso del templo, y todo seguía en calma. Las únicas rarezas entre los miembros corruptos del equipo eran algunos arrebatos emocionales extraños, nada abiertamente peligroso. De repente, su visión se nubló. Vio una espesa niebla, un antiguo palacio digno de un gigante y al señor Fall sentado en lo alto de su trono en medio de la niebla gris. Todos, necesito que me recen continuamente desde ahora hasta que yo diga lo contrario. Cuando la voz se fue desvaneciendo, la vista de Derrick volvió a la normalidad. Sin dudarlo, entró en el baño, juntó las palmas de las manos y comenzó a rezar. Sin que él lo supiera, una sombra negra lo observaba en silencio desde la oscuridad. De vuelta en Backlund, en la base de la Orden Aurora. La señorita muerte, Priscilla, yacía despatarrada en el sofá. De repente, Medici extendió la mano en el aire y sacó un trozo de papel. Lo examinó brevemente y luego observó cómo se encendía sin llama. Dirigiéndose al señora, dijo con calma: Señora, ha llegado el momento. El señora parpadeó sorprendido. Su gracia, ¿qué quiere decir? Haz lo que siempre has querido hacer. ¿Qué? Que el señor descienda. Los ojos del señora brillaban con una luz malévola. A su servicio, señor. Los Medici estallaron en carcajadas. No es mi servicio, todo es, para el señor. Todo por el señor. El señora retrocedió y desapareció. Las cejas de Medici se crisparon al mirar a Priscilla. Mocoso apestoso, ¿ese ser misterioso se está comunicando contigo de nuevo? Priscilla se levantó de un salto. Comillas, voy al baño. Comillas, oye, pequeño mocoso. Ella sacó la lengua. Comillas, no te lo digo, Nanye. Comillas, pequeño bribón molesto. Backlund, la lujosa finca de la familia Hall. Tras oír la orden del señor Fall, Audrey hizo inmediatamente que Susie vigilara la puerta. Lanzó un conjuro de expulsión sobre su habitación, encendió el incienso y las velas, y comenzó a rezar. El tonto que no pertenece a esta época. El mundo de los libros, un pueblo nevado. Force no había logrado comunicarse con Jessica, de hecho, la conversación había sido completamente unilateral desde el principio. Frustrada y contenida, estaba a punto de estallar de irritación reprimida cuando Klein la apartó y le contó su plan. ¿Comillas, suicidio? ¿Hablas en serio? Klein asintió solemnemente. Quiero intentarlo. Pero puede que tu teoría ni siquiera sea correcta, murmuró Force mientras volvía a sentir ganas de fumar. Si lo que escribes en tu mano es realmente una pista que te dejaste a ti misma, ¿por qué dar tantas vueltas? Si fuera demasiado directo, respondió Klein, quizás no podríamos verlo ahora mismo. Pero, si yo fuera el jefe final, no me importaría si las pistas que dejaste fueran claras o retorcidas. Las borraría por completo, o peor aún, las reemplazaría con falsas. No disfrutaría nada más que viendo a la gente caer de la esperanza a la desesperación. Al percibir la peculiar mirada de Klein, añadió rápidamente, yo hablaba desde la perspectiva del jefe. Yo también lo he pensado, dijo Klein con calma, pero solo puedo arriesgarme. Quizás todo esto sea solo un juego que ella está jugando conmigo, y aunque me equivoqué, a lo sumo solo perderé otra parte de mi memoria. Mientras hablaba, dirigió una mirada hacia la mujer que leía en silencio bajo el resplandor sagrado. En ese momento, parecía una sacerdotisa verdaderamente devota, su mirada era serena, su expresión tranquila.
Force negó con la cabeza. Comillas no. Según como perdiste la memoria de haber estado en la iglesia, podrías volver a perder todos los recuerdos relacionados, todo lo que hemos vivido en los últimos días. Klein se puso serio. No soy de los que les gusta arriesgarse. Prefiero ir paso a paso, con el resultado bajo mi control. Pero esta vez, no tengo otra opción. Tengo que arriesgarme. Si fracaso, si vuelvo a perder la memoria, entonces contaré contigo. Force guardó silencio por un momento. Luego, con dedos temblorosos, sacó su último cigarrillo. Su voz también comenzó a temblar. Sí, si todo esto es realmente su venganza contra mí, no puedo imaginar el odio que hay detrás. Todos aquí se han visto involucrados en esto por mi culpa. Ese peso es asfixiante. No le des demasiadas vueltas. Nadie debería sentirse culpable por el mal que otros hacen por odio hacia ellos. ¿Tú también eres una víctima? No. Klein le dio una palmadita en el hombro. Todo pasará con el tiempo. Comillas, está saliendo el sol, gritó alguien desde la ventana. Un sol carmesí atravesó la oscuridad, elevándose en el horizonte. Había amanecido. Muy bien, es hora de que actúe. Klein se sacudió el polvo del sombrero de copa de seda. No se preocupen, no actuaré solo. Se puso el sombrero y se giró para entrar en el baño. Tras cerrar la puerta, retrocedió 4 pasos dentro del muro espiritual y llegó a la cima de la majestuosa niebla gris. Klein se sentó solemnemente en el asiento de bronce y extendió los dedos hacia las 4 estrellas carmesí ilusorias dispersas entre la niebla. Todos, necesito que me recen continuamente desde ahora hasta que yo diga lo contrario. Una vez que se aseguró de que los miembros habían recibido el mensaje, dejó de lado su espiritualidad y regresó al mundo real, donde alzó el revólver contra su sien. Oculto entre las sombras, Phoenix quedó perplejo al instante. Edward le había ordenado entrar y vigilar. Si Klein o Force corrían peligro, debía ayudarlos, pero nadie había dicho nada sobre qué hacer si se suicidaban. Como siempre, hagamos primero una rápida adivinación. Klein sacó una moneda y la lanzó suavemente. La moneda giró en el aire, dando vueltas con gracia antes de caer. Klein miró la moneda con ojos serenos, pero no extendió la mano para atraparla. Coma, olvídalo. Estallido. Se oyó el disparo. Me dolió, muchísimo. Creo que me arrepiento de esto. Y todo quedó sumido en la oscuridad. Klein sentía como si se hundiera en un océano profundo. El aire a su alrededor lo oprimía como agua a presión inmensa. No podía respirar, no podía moverse, ni siquiera abrir los ojos. Pronto, una intensa sensación de caída lo abrumó. Su alma parecía incapaz de seguir el ritmo del desplome de su cuerpo, comenzaba a flotar, a separarse, a disiparse. Fragmentos de recuerdos aparecieron fugazmente en su mente y rápidamente se volvieron borrosos. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hice esto? No podía entender, ni siquiera quería pensar, solo quería dormir, dormir para siempre. El tonto que no pertenece a esta época. ¿Quién? ¿Me está llamando? El tonto que no pertenece a esta época. Era la voz de la señorita Muerte. El misterioso gobernante sobre la niebla gris. Esa era la voz de la señorita Justicia. El rey de amarillo y negro que trae buena suerte. Esa era la voz del ahorcado. Tu fiel siervo implora tu mirada. Ese era el sol. Pero, tengo mucho sueño. Solo quiero seguir durmiendo. Es demasiado ruidoso. Demasiado ruidoso. Deja de hablar, simplemente para. El tonto que no pertenece a esta época. El misterioso gobernante sobre la niebla gris. El rey de amarillo y negro que trae buena suerte. Tu fiel siervo implora tu mirada. Una oración tras otra, un susurro tras otro, algunos devotos, otros solemnes, repitiéndose una y otra vez en sus oídos. Hasta que, en cierto momento. ¡Zas! Klein abrió los ojos. Capítulo 332, lo más destacado de un escritor moroso. La intensa luz del sol obligó a Klein a protegerse los ojos instintivamente. Tras más de 10 segundos, sus ojos se acostumbraron a la luz y se dio cuenta de que estaba parado frente a la entrada de una iglesia en ruinas. A su alrededor, varios lugareños, como marionetas, se movían rígidamente al entrar en el edificio. Esto fue una iglesia que existía durante el día. Dentro de la iglesia, todas las superficies estaban cubiertas de una sustancia pegajosa, parecida a una telaraña. Enormes tentáculos se retorcían por el espacio, provenientes de una criatura colosal. Su torso era vagamente humano, pero su parte inferior era reptiliana, cubierta de escamas y de varios metros de altura.
A pesar de su enorme tamaño, Klein podía percibir claramente que su fuerza no se acercaba ni de lejos a la de la Nebus. Los habitantes del pueblo que entraban en la iglesia caminaban aturdidos e inexpresivos hacia el monstruo, uno a uno, fueron engullidos enteros por la enorme boca que tenía en la parte inferior del cuerpo. Tras ser masticados, quedaron reducidos a charcos de sangre, que fueron absorbidos por los tentáculos retorciéndose y canalizados hacia el libro que la criatura sostenía. El proceso fue espantoso y horripilante, pero a la vez transmitía una extraña sensación de vitalidad. Fue a la vez el fin de la muerte y el origen del renacimiento. Klein alzó su revólver y apuntó directamente al monstruo dentro de la iglesia. Te encontré. Estallido. Al dispararse la primera bala, un resplandor carmesí brotó en la parte humanoide de la cabeza del monstruo. Sin embargo, la criatura no pareció sentir nada, simplemente dirigió una mirada fría, dorada y vertical hacia él antes de continuar escribiendo en su libro con una pluma. No le importaba. Y Klein, a él le importaba aún menos, a quien no le gustaba practicar tiro al blanco con un enemigo inmóvil. Vació el cilindro de un solo disparo, apuntando al corazón, los tentáculos, la boca y las articulaciones que conectaban la parte superior e inferior del cuerpo. Entre disparo y disparo, lanzaba continuamente balas de aire comprimido. La mitad de las balas rebotaron en sus escamas, el resto se incrustaron en su carne. Las balas de aire comprimido que impactaron repetidamente en el mismo punto lograron levantar sus duras escamas. Klein abrió el tambor, expulsando los casquillos de latón, y lo cargó rápidamente con munición plateada para la caza del demonio. Hacer clic. Cerró el cilindro de golpe, lo encajó con el pulgar y volvió a apretar el gatillo. Estallido. La cabeza del monstruo estalló una vez más en un chorro de sangre, pero esta vez, lanzó un chillido estridente. Sus grotescos tentáculos se agitaban salvajemente, cada uno se movía con una autonomía inquietante, algunos se retorcían caóticamente, otros atacaban al azar, algunos incluso desarrollaron bocas que gritaban de agonía. Los restantes se aferraron a Klein y lanzaron una andanada de ataques furiosos. Klein, aprovechando la agilidad que le otorgaba el payaso, esquivó el ataque con un salto rodante y luego usó el salto flamígero para evadirlo una vez más. Activando su broche solar, lo imbuyó de espiritualidad y convocó múltiples rayos de luz sagrada para atacar al monstruo. La luz abrasadora le causó un dolor inmenso. Uno a uno, sus tentáculos se alzaron como afiladas flechas, lanzándose hacia adelante a gran velocidad y cubriendo toda la iglesia. Quebrar. Klein chasqueó los dedos y se transformó en una columna de fuego, reapareciendo fuera de la iglesia. Pero los tentáculos se negaron a abandonar su objetivo y se abalanzaron hacia la puerta, formando un aterrador torrente de carne y sangre. Sin embargo, en el instante en que cruzaron el umbral de la iglesia, retrocedieron agonizando. Entre aullidos de dolor superpuestos, se replegaron frenéticamente, llegando incluso a enfrentarse unos contra otros en una lucha encarnizada. Comillas no pueden salir de la iglesia. Klein sacó un fino talismán dorado grabado con intrincados motivos místicos, su último amuleto del sol resplandeciente. Aunque esto no te mate, derribaré toda la iglesia, a ver dónde te escondes entonces. Aunque, por supuesto, también existía la posibilidad de que el monstruo fuera liberado. Vertió en ello la mayor parte de su espiritualidad, luego arrojó la sábana dorada a la iglesia, cantando en el antiguo idioma de Hermes. Sol. Llamas doradas brotaron dentro de la iglesia, expandiéndose hasta formar una esfera resplandeciente como un sol en miniatura. El fuego se enroscaba a su alrededor, crepitando y danzando. Auge. La esfera de luz se hinchó hasta su límite y detonó. La tierra tembló violentamente. Grietas partieron el suelo alrededor de la iglesia como si un fuerte terremoto la hubiera sacudido. Klein saltaba una y otra vez para no caer, rebotando como un payaso en la cuerda floja, y en varias ocasiones estuvo a punto de precipitarse a los abismos. Sin embargo, en el epicentro de la explosión, la iglesia permaneció inmóvil, como si no hubiera sufrido ningún daño. Medio minuto después, la explosión se atenuó, las llamas se disiparon. Klein exhaló una bocanada de aire turbio, se sacudió el polvo de la ropa y, con suma cautela, se acercó a las puertas de la iglesia. El monstruo había desaparecido. La imponente figura y la masa de tentáculos retorciéndose habían desaparecido, vaporizadas por la explosión del amuleto del sol ardiente. Solo quedaba la parte superior del cuerpo humanoide, suspendida del techo por una sustancia viscosa similar a una telaraña, que emitía un lamento bajo y lastimero. Pero antes de que la alegría pudiera reflejarse por completo en el rostro de Klein, este se congeló.
El monstruo se regeneraba a una velocidad visible a simple vista. Primero su cuerpo, luego sus escamas, después los tentáculos y aquella sustancia pegajosa y repugnante. En cuestión de segundos, Klein presenció un auténtico retroceso en el tiempo. Aunque esta regeneración solo pudiera ocurrir una vez, ya no le quedaban talismanes de la llama solar. G. Klein volvió a recargar su revólver. A estas alturas, ¿qué hay que dudar? Sigamos adelante. Sacó una botella y la arrojó con todas sus fuerzas. El enorme monstruo abrió sus fauces y se la tragó entera. Pueblo nevado, dentro de la iglesia. Jessica escupió repentinamente un chorro de sangre. Force corrió a su lado. Comillas, ¿qué pasó? Limpiándose la sangre de la comisura de los labios, Jessica aún lucía esa sonrisa dulce y serena. Tu amigo, la encontró. Force la miró fijamente en silencio durante unos segundos. Comillas, ¿lo sabías todo? Por supuesto, es diferente a todos los demás aquí, lo noté desde muy pronto. Una y otra vez, moría. Una y otra vez, perdía la memoria. Y, sin embargo, nunca se rindió, seguía acercándose a la verdad. Así que tuve que seguir eliminándolo, borrando las pistas que dejaba. Pero cada vez, de alguna manera, lograba reconstruir la información. Incluso le implanté sugestiones mentales para impedir que dejara pistas directas. Él también se dio cuenta de eso, y pronto y de otro método, dejarse pistas vagas y paradójicas. Las 3 frases ambiguas las encontró más tarde. Por desgracia, para entonces ya había perdido la mayor parte de la memoria y estaba a punto de convertirse en una marioneta sin voluntad propia. Creí que su historia había llegado a su fin. Pero entonces, el día que te conoció, recuperó de repente la mayor parte de sus recuerdos. En ese momento, se me ocurrió que quizás él era el destinado a acompañarte hasta el final, así que dejé de interferir. Como era de esperar, no me decepcionó. Qué hombre tan interesante. La explicación divagante de Jessica finalmente ayudó a Force a hacerse una idea general de lo que Klein había vivido. Sintió un profundo respeto por aquel chico que siempre parecía tan tranquilo y estudioso. Si ella hubiera estado en su lugar, probablemente se habría rendido hace mucho tiempo. Tras pensarlo un momento, Force preguntó, dijiste que Klein la encontró. ¿Quién es ella? Jessica dejó la pluma. Ella soy yo. O, para ser más exactos, mi lado oscuro, nacido de los celos y la locura. Qué lástima, tu amigo no puede matarla. Comillas, ¿por qué no? Porque su poder proviene de este pueblo, de sus habitantes. Por cada títere que lo habita, ella tiene una vida. Tiene tantas vidas como títeres existen. Force bajó la voz. Comillas, ¿y si te mato? Entonces ella se desatará por completo. Nadie en este mundo sobrevivirá. Jessica volvió a sonreír. Ahora, la única que puede ayudar a tu amiga, eres tú. Una vez dijiste que mis historias eran decentes, pero que mis personajes estaban mal escritos, como marionetas sin emociones que solo existían para servir a la trama. Así que creé este pueblo lleno de marionetas. Extendió sus manos escamosas y le entregó el libro y la pluma a Force. Ahora te toca a ti demostrar tu valía. Usa tu talento, dales carne y hueso, almas vibrantes, concédeles la verdadera vida. Por cada personaje al que le des vida, ella perderá una de sus vidas y, a su vez, se debilitará. Cuando hayas logrado dar vida a todos los personajes, este libro llegará a su fin. Comillas, si bien, ¿te gusta esta historia? Las manos de Force volvieron a temblar, pero esta vez no era por miedo ni ansiedad. Se sentía como si se estuviera volviendo loca, porque, de alguna manera, se estaba emocionando. Al aceptar el libro y la pluma, Jessica sonrió con picardía y dijo, comillas, ¿sabías que la idea de escribir novelas surgió después de leer la tuya? ¿En realidad? Por supuesto que solo soy. Ella soltó una risita. Te estaba tomando el pelo. Tú de verdad no te pareces en nada a los ingeniosos protagonistas de tus historias. Force sujetó con fuerza la pluma y encendió su último cigarrillo. Mientras el tenue humo azul se elevaba en espiral, ella entró en un trance de escritura. Dentro del mundo mental de Edward. Oscuridad. Oscuridad. Y aún así, nada más que oscuridad. Una figura borrosa caminaba en círculos en la penumbra. No se podía encontrar nada allí, por mucho que buscara, ni siquiera el alma de Edward. Me equivoqué al juzgarlo. Es él también solo una marioneta creada por la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. No, he vivido demasiado tiempo como para no poder distinguir entre una marioneta y una persona de carne y hueso. Así que está ocultando su alma, ¿entonces? Por supuesto, Edward no tenía ni idea de cómo ocultar su alma.
Pero en el instante en que escuchó esa voz, activó al instante la tercera habilidad de la piedra de la resurrección, espectro, para dejar que su alma abandonara su cuerpo. Inmediatamente después, invocó a Phoenix y le ordenó que buscara ayuda de Bernadette, del señor Azik y de Reinecte. Una vez cumplidas esas tareas, esperó pacientemente un momento más, y sin dudarlo, volvió a su cuerpo. Aunque un semidios espectador de secuencia 4 lo estaba esperando en su mundo mental. Aunque nunca había librado una batalla en el reino espiritual. Sencillamente, no podía permitirse el lujo de agotar su espiritualidad manteniendo el estado de espectro. Si se le agotaba, incluso si los efectos negativos no lo transformaban en un espectro, seguiría siendo un pez indefenso en el Tajo, a merced de otro. Al segundo siguiente, llegó a un mundo de absoluta oscuridad. No había nada, absolutamente nada en ninguna dirección, como si hubiera caído en una tina de tinta. Comillas, ¿porque mi mundo mental es así? ¿Se debe a la experiencia extracorpórea, o a la invasión del semidios espectador? Ah, así que estás aquí, preguntó Bin Rambis, apareciendo de repente. No estabas hipnotizado en absoluto, de verdad que guardas secretos. Chasqueó los dedos suavemente. Un viento violento rugió desde todas direcciones, se sentía a la vez real e ilusorio. La tormenta traía consigo una extraña fuerza, rozando a Edward e infiltrándose de inmediato en las islas psicológicas de su mente. Grieta. Edward recurrió por reflejo a la aparición para esquivar, pero la presión psicológica del poder del dragón se extendió desde el cuerpo de Bin Rambis en todas direcciones, fue un ataque esférico sin puntos ciegos. Aunque Edward seguía cambiando de posición, sentía un temblor profundo en su alma. Había perdido el control de sí mismo. Bin Rambis dio un paso al frente y se detuvo frente a él. Sus ojos envejecidos brillaban con una fuerza autoritaria que no admitía resistencia. Ahora, cuéntame todo lo que escondes en lo más profundo de tu corazón. Edward apretó la mandíbula contra la compulsión abrumadora y distorsionó a la fuerza la intención actual de Bin Rambis. Amplificar, distorsión. Inmediatamente cambió de táctica, magnificó el aire circundante y lo envolvió con fuerza alrededor de Bin Rambis, distorsionando al mismo tiempo el daño causado para intensificarlo. Pero unas escamas doradas se formaron rápidamente sobre la piel de Bin Rambis, y este se liberó con facilidad, con un repentino movimiento de su mano. Auge. Una poderosa tormenta estalló de nuevo hacia el exterior. Cada vez que pasaba junto a él, la concentración de Edward disminuía. Hasta que, su conciencia comenzó a nublarse, arrastrada por la tempestad. Y entonces, de repente, su mente se despejó. La liberación finalmente había surtido efecto después de consumir una enorme cantidad de espiritualidad. Tras recuperar el control de su cuerpo, Edward parpadeó instintivamente para alejarse. Una pregunta surgió en su mente. Justo ahora, afuera, solo me quedaba una sexta parte de mi espiritualidad después de beber esa poción de la secuencia 6. Entonces, ¿de dónde surgió la espiritualidad para un Fetteret? Oh. De repente, lo entendí. Este es mi mundo mental, mi mundo de sueños. Y en mi mundo de ensueño, yo pongo las reglas. Capítulo 333, Bin Rambis lucha contra un rey de ángeles. Comillas, infierno ardiente. Auge. Un dragón colosal, de decenas de metros de altura y formado enteramente por un fuego infernal abrasador, surgió de la nada, rugió, desplegó sus alas llameantes y llevó a Edward volando hacia el cielo. Edward se encontraba sobre la enorme cabeza del dragón llameante, agitando su varita con desenfreno, derramando poder espiritual mientras gritaba una serie de nombres de hechizos completamente improvisados. La ira de Zeus. Desde lo alto del cielo, destellos violetas de relámpagos se deslizaban como serpientes, el trueno rugía como un juicio divino. La ruina de Sodoma. Una lluvia de meteoritos ardientes cayó como el mismísimo apocalipsis. Comillas, el diluvio de Noé. Torrentes de agua se precipitaron desde todas direcciones, vastos e imponentes. Comillas, tormenta de Ragnarok. Comillas, el aliento de Ymir. Comillas, devastación planetaria catastrófica. Comillas, ojo de Ra. Comillas, verdaderamente, miles de manos. Ante estos supuestos hechizos, cada uno un desastre natural en sí mismo, Bin Rambis parecía tan insignificante como una hormiga. Daba la impresión de que sería consumido por completo en cualquier momento. Y, sin embargo, permaneció perfectamente tranquilo. Con un solo paso adelante,
Su cuerpo se expandió repentinamente, transformándose en un imponente dragón gris ceniza que se alzó hacia el cielo. Comparado con este dragón, el dragón de fuego de Edward y todos los cataclismos elementales que se avecinaban parecieron minúsculos. Esta era su verdadera forma de criatura mítica. Comillas rugido. El dragón gigante aulló al cielo. Los truenos, los meteoritos, las inundaciones, las tormentas, los glaciares, las manos gigantescas, todo quedó hecho trizas como papel y reducido a la nada en un instante. Viejo perro, ¿crees que eres el único que puede transformarse? Al segundo siguiente, el cuerpo de Edward se disolvió en una masa de niebla negra que creció rápidamente. Pronto, se hizo incluso más grande que el propio dragón, provocando temblores en todo el mundo mental. Auge. El dragón chocó con el espectro parecido a Obscurus. Bajo la aterradora fuerza del impacto, el cuerpo escamoso del dragón se desgarró lentamente, pedazo a pedazo, pero en sus pupilas doradas y verticales, solo quedaba una calma escalofriante. Sus garras delanteras se clavaron en la brumosa forma del Obscurus, atravesando la ilusión para alcanzar directamente el alma de Edward. El dolor abrasador no hizo sino avivar los impulsos destructivos de Edward hasta llevarlo a la locura total. Plaga mental. Comillas rugido. El dragón grisáceo rugió de nuevo y expulsó un aliento invisible de poder del dragón, destrozando la niebla que envolvía al Obscurus y revelando al verdadero Edward en su interior. Su rostro estaba contraído por el frenesí. Comillas magnificar, 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 Avada Kedavra. Un cegador rayo verde se lanzó hacia adelante, formando una cadena crepitante de relámpagos que impactó violentamente en la cabeza del dragón. No lo creo. Este es mi mundo mental. Incluso a los dioses exteriores, me he atrevido a luchar contra ellos. ¿Qué importa un semidios espectador invasor? El dragón grisáceo dejó escapar un gemido bajo y gutural. Sus ojos dorados comenzaron a arder de furia. Bien. Muy bien. Una vez que logre traspasar tus defensas mentales, todo esto me pertenecerá. El dragón blanco plateado abrió sus fauces de par en par. Una esfera blanquecina se formó rápidamente en su boca. No era una bola de energía, sino una tormenta mental comprimida, dirigida a aniquilar por completo la voluntad de Edward. Rugido. Un rayo blanco salió disparado, chocando de frente con la cadena de relámpagos verdes. En un instante, viajó en sentido contrario a la cadena, dirigiéndose hacia Edward. Edward agitó la mano con brusquedad, lanzando hacia afuera todos los objetos y habilidades mágicas y extraordinarias que pudo imaginar, las cartas de la blasfemia, la llave maestra, la grulla de papel, el diario del verdadero creador, una marioneta de color negro azabache, la caja de los grandes antiguos, todo. En un instante, todos los objetos presentes se convirtieron en polvo, aniquilados por completo. El rayo pasó zumbando, rozando el cabello de Edward antes de dispararse hacia el cielo. ¿Omitido? Tanta suerte. Entonces, donde el rayo había impactado en el cielo, apareció una tenue grieta, o mejor dicho, no una grieta, sino una puerta que brillaba suavemente. Era la misma puerta que Edward había visto cada vez que avanzaba. Crujir. Con un crujido ensordecedor, la viga abrió de golpe la puerta de madera. La luz carmesí de la luna se filtró por la abertura, tiñendo la oscuridad infinita de tonos rojo sangre. Al instante siguiente, murmullos discordantes e incomprensibles resonaron en el mundo onírico. Comillas no me salves. Comillas no me salves. Comillas no me salves. Edward sintió como si le hubieran dado un golpe en la cabeza, dolor, mareo y náuseas lo invadieron. Pero eso fue todo. Hacía tiempo que se había acostumbrado a los murmullos del señor Dor. Sin embargo, el dragón blanco plateado reaccionó de forma completamente diferente. Ah. Perdió el control. De un majestuoso dragón, se retorció y deformó hasta convertirse en una masa informe de carne corrupta, como un gusano putrefacto. 10 segundos después, la masa se encogió repentinamente, colapsando en un cuerpo humano desecado y retorciéndose, que gemía de agonía. Ataca mientras el enemigo está caído. Comillas amplificar, Avada Kedavra. La cadena de relámpagos esmeralda golpeó a Vin Rambis una vez más. Su cuerpo tembló y luego se desplomó al suelo. Sin vida. Vin Rambis estaba muerto. Cuerpo, alma y consciencia, completamente muertos. Nadie supo cuánto tiempo pasó antes de que la luz carmesí de la luna y los murmullos del señor Dor finalmente se desvanecieran. Edward permaneció en silencio durante un largo rato. Esa puerta, y el señor puerta que estaba detrás, ¿eran reales? ¿O simplemente un producto de mi imaginación?
Oh, estaba relacionado con la singularidad del camino de la puerta. Comillas. Edward exhaló un largo suspiro y dirigió su figura hacia el cadáver marchito del semidios espectador, justo cuando estaba a punto de disolver por completo los restos de conciencia o alma del cuerpo, un pensamiento repentino lo asaltó. Este cadáver desecado, que existe dentro del mundo mental, podría utilizarse para canalizar espíritus. Con aparente naturalidad, hizo aparecer algunos aceites esenciales y hierbas en polvo, vertiéndolos cuidadosamente en las velas de doble llama que simbolizaban a la diosa de la noche eterna. Luego retrocedió 2 pasos y, con voz solemne y reverente, recitó en antiguo Hermes. Suplico al poder de la noche. Imploro la fuerza de los secretos. Imploro la bendición de la diosa. Concédeme la comunión con la espiritualidad de este ser extraordinario caído que está a mi lado. Mientras el cántico resonaba en el espacio, Edward observó cómo zarcillos de oscuridad comenzaban a filtrarse desde las llamas crepusculares, envolviéndolo lentamente a él y al cadáver. De repente, el cadáver del hombre enmascarado se movió, elevándose ingrávidamente en el aire. Los ojos ocultos tras la máscara ya no reflejaban inteligencia, ahora estaban apagados, apáticos. Funcionó. La canalización de espíritus era posible incluso aquí. Edward ya no pudo contener su emoción. Dio un paso al frente y preguntó con voz baja y autoritaria. Comillas, ¿quién eres? Vin Rambis. Como era de esperar, era el viejo cabrón. Edward apretó los dientes. Me pregunto si su llegada aquí tiene algo que ver con Adam. No importa el motivo. Este rencor, lo recordaré. Su expresión osciló entre la tristeza y la furia durante un largo rato antes de que finalmente gruñera. Dime todas las fórmulas de pociones que conozcas. Vin Rambis respondió aturdido, marinero, gente de la ira, navegante, bendecido por el viento. Dentro de la iglesia, pueblo nevado. Force sintió como si hubiera regresado a los días en que escribió su primera novela. Incansablemente, ponía la pluma sobre el papel, garabateando palabra tras palabra con su pluma, construcción de mundos, bocetos de personajes, esbozos de la historia, y luego unía esos hilos para formar un tapiz impecable. Era una creación que nunca antes había intentado. Las novelas típicas no podrían dar cabida a cientos de personajes bien desarrollados a la vez, así que cambió su enfoque, convirtió a Snowy Town en el corazón de la narración y escribió una colección de cuentos cortos sobre viajeros que pasaban por el pueblo e interactuaban con sus habitantes. No buscaba tramas emocionantes ni giros argumentales cautivadores, eso estaba muy por encima de sus capacidades. En cambio, se centró en la reproducción, capturar fielmente la vida cotidiana de la gente común. Le dio a cada personaje una etiqueta distintiva, algunos tenían una acción característica, otros una frase favorita o un pasatiempo único. Para Force, dar vida a un personaje no requería una exposición prolija. Una sola buena descripción solía ser más efectiva que 10.000 palabras. Como el dueño de esa tienda ficticia de empanadas de carne de sí sobre la que ella escribió una vez, un hombre que afirmaba ser el último heredero auténtico de las empanadas de carne de Osi tradicionales. Si criticabas sus precios o su pésimo sabor, simplemente sonreía y decía que el cliente siempre tenía la razón. Pero si lo acusabas de no ser auténtico, estaba dispuesto a pelear contigo en el acto. G. Jessica soltó una risita de repente. Creo que he avanzado bastante en esta historia. Force parpadeó. ¿Comillas qué? Jessica sonrió levemente, porque por fin he creado un personaje que no es plano. Cayó en la oscuridad debido a su obsesión, enloqueció intentando demostrar su valía, buscando venganza, arrastrando a cientos de inocentes a ese caos. Pero al mismo tiempo, conservó un atisbo de bondad, reprimió su lado oscuro y luego, colaboró con su antiguo enemigo para vencer esa oscuridad. Al final, el mal desapareció, el odio se disipó, los inocentes se salvaron, los bondadosos fueron recompensados, y ella encontró la redención. El cuerpo de Jessica se fue volviendo gradualmente transparente, pero su rostro resplandecía con una sonrisa radiante. Comillas, ¿y bien? ¿Qué opinas? ¿Este personaje da la talla? Force guardó silencio por un instante. Luego, ella también sonrió. Ella pasa. Mentirosa, dijo Jessica, alzando la cabeza para contemplar el resplandor sagrado de la diosa de la noche eterna en la pared. Murmuró, quizás, no debía haber elegido ser escritora. Entonces, de repente, miró a Force a los ojos y dijo con seriedad. Ten cuidado, con aquel que me controlaba, y que controlaba todo entre bastidores. Él. Su cuerpo se desplomó sin poder hacer nada. Force,
Por instinto, extendió la mano para atraparla, pero no encontró nada. Jessica se desvaneció ante sus propios ojos. Solo su último susurro resonó en los oídos de Force. Por cierto, ese fragmento apresurado que acabas de escribir fue realmente horrible. De vuelta en la iglesia de la luz del día. Klein siguió atacando al monstruo una y otra vez, cortándole los tentáculos, rompiéndole las escamas e incluso destrozándole el cráneo, todo con la esperanza de identificar una debilidad fatal. Aunque sus esfuerzos fracasaron una y otra vez, notó algo más. La regeneración de la criatura se estaba ralentizando. Al principio, se había recuperado a la velocidad del tiempo retrocediendo, pero ahora, luchaba por salir adelante, escupiendo balas de su cuerpo y cicatrizando lentamente las heridas durante largos instantes. Pan, pan, pan. Chasqueaba los dedos una y otra vez, lanzando balas de aire comprimido con cada movimiento. En los intervalos entre disparos, disparaba valiosas balas de caza de demonios, desapareciendo entre llamas justo cuando los tentáculos se abalanzaban sobre él, para luego lanzar otra ráfaga de luz sagrada. ¡Zas! Una sombra se lanzó hacia donde Klein reapareció en su salto de fuego. Encendió una cerilla para desaparecer de nuevo, pero fracasó. Estaba a punto de quedarse sin poder espiritual. Grieta. Se sentía como si lo hubiera atropellado un camión. Salió disparado varios metros por los aires, con los órganos internos destrozados por el impacto. La sangre brotaba a borbotones de su boca. Aún así, apretó los dientes y rodó hacia un lado justo a tiempo para esquivar el siguiente latigazo, y con esfuerzo, logró disparar otra ronda de caza de demonios, cercenando el tentáculo. Jadeo, jadeo. Klein jadeó violentamente. Su visión se nubló. Todo su cuerpo ardía de dolor. No, estoy tan cerca. Este tipo de batalla frontal nunca fue apropiada para un mago. Pero aún así. Se puso de pie tambaleándose, cargando las últimas balas de su rifle de caza de demonios en su revólver. ¿Quién dice que un mago siempre tiene tiempo para preparar su acto? ¿Quién dice que un mago no puede actuar bajo presión? ¿Quién dice que sin un plan, el espectáculo no puede continuar? Klein respiró hondo, reuniendo hasta la última gota de fuerza. Levantó el revólver. Vamos. En ese instante, los cientos de tentáculos del monstruo comenzaron a agitarse salvajemente, retorciéndose, desprendiéndose de su cuerpo y emitiendo chillidos agudos y agonizantes. Funcionó. La alegría se reflejó en los ojos de Klein. La botella de toxina biológica que había arrojado antes, finalmente, había surtido efecto. Los tentáculos desprendidos se volvieron contra su propio cuerpo, intentando escapar de la infección. Pero en el instante en que se liberaron, se marchitaron rápidamente, se secaron y se desintegraron por completo. Y con ellos, la vitalidad del monstruo se fue agotando visiblemente. Finalmente, el último tentáculo se desprendió, y el resto del monstruo cayó del techo, estrellándose violentamente contra el suelo. El libro y la pluma que siempre sostenía se le escaparon de las manos. Gimió, intentando acercar lentamente sus manos al bolígrafo y al libro caídos, pero estaba demasiado débil. Ni siquiera podía levantar los brazos. Timbre. Klein lanzó una moneda al aire para comprobar que no estaba fingiendo, luego avanzó y pateó el libro y la pluma fuera de su alcance. Apuntó su revólver a su cráneo. Por primera vez, emitió un sonido áspero y quebradizo. Yo no he terminado mi estallido. Klein apretó el gatillo sin dudarlo. Ya escribiste mucho. No escribas nada más en tu próxima vida. Capítulo 334, un cielo lleno de fotografías que caen. Estallido, 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 estallido. Aunque la primera bala ya había hecho añicos la cabeza del monstruo, Klein vació el cargador hasta la última bala. No estaba del todo seguro de si lo hacía por precaución o para desahogarse. Esta batalla había sido brutal. Tras resolver minuciosamente el enigma grabado en el dorso de su mano, se suicidó y confió en las oraciones colectivas del Club del Tarot para despertar en este lugar, solo para encontrarse con una batalla implacable que no le dio tiempo a prepararse. Pero al final, él había ganado. En ese instante, una repentina sensación lo invadió. La poción del mago había sido digerida por completo. Tras una larga pausa, Klein finalmente controló sus emociones y dirigió su mirada hacia el libro y la pluma que yacían en el suelo. Sus ojos se iluminaron. Ese bolígrafo, ese es el artefacto sellado que puede crear coincidencias y controlar las acciones de las personas, ¿no es así? Dio un paso adelante rápidamente y se agachó para recuperarlo. De repente, todo a su alrededor se volvió borroso y transparente,
para luego desaparecer por completo. No supo cuánto tiempo había transcurrido, pero cuando recuperó la consciencia, se encontró de pie en un pueblo en ruinas. No muy lejos se alzaba una vieja capilla desgastada por el tiempo, que le resultaba a la vez familiar y desconocida. Su mente se tambaleó por un instante al comprender lo que sucedía. Salí del libro. Al segundo siguiente, recuerdos perdidos volvieron a su mente, la conmoción inicial al llegar al extraño pueblo, su exploración paso a paso, el miedo al descubrir que los habitantes eran monstruos, ser perseguido, ser asesinado, explorar, ser asesinado, explorar, ser asesinado. Los recuerdos se desvanecieron gradualmente. Primero, olvidó todo tras llegar al pueblo. Luego, sus recuerdos de antes de transmigrar comenzaron a disolverse, hasta que dejó de recordar el mundo que se extendía más allá de la niebla gris. No me extraña, dejé la pista en el dorso de la mano. En circunstancias normales, siempre que se descubriera una pista, debería haberse dejado por encima de la niebla gris, para evitar su manipulación o su olvido. No es que él eligiera no hacerlo, sino que ya había olvidado que la niebla gris siquiera existía. Una a una, siluetas humanas se materializaron en los alrededores. La mayoría parecía aturdida y desorientada, claramente ajena a lo que acababa de suceder. Algunas rompieron a llorar de alivio, agradecidas de haber sobrevivido. Cynthia se palpaba frenéticamente, buscando algo. En cuanto a Force, se quedó sentada en el suelo con la mirada perdida, con los brazos aún rígidos en la postura de acunar algo que ya no estaba allí. En otro lugar, Edward emergió del mundo mental. En cuanto abrió los ojos, vio el cadáver del dragón gris blanquecino sin cabeza aún tendido frente a él, su enorme figura permanecía inmóvil y silenciosa. Una brillante y cristalina característica de Beyonder se había separado de su cuerpo y ahora reposaba tranquilamente en el suelo. Esta vez, estaba realmente muerto. TSK. El historial de este tipo solo era superado por el del legendario Rosago, quien una vez peleó simultáneamente contra dos, futuros, grandes nombres. A lo lejos, el sonido de la actividad frenética se acercaba y se hacía más fuerte. Edward se giró para mirar. El pueblo, antaño desolado, rebosaba ahora de bullicio, los supervivientes rescatados llenaban las calles, y miembros de las tres principales organizaciones extraordinarias afiliadas a la Iglesia también habían llegado de alguna manera, ayudando a calmar y a atender a la población conmocionada. ¿Y qué hay de los agentes del miércoles 9? Desapareció sin dejar rastro. Mick se acercó. Señor Edward, su amigo también debería haber salido con vida. Edward se puso de pie rápidamente. Gracias, por su ayuda. Mick negó con la cabeza. No pude ayudarte en absoluto. Su rostro se ensombreció ligeramente y pareció dudar, como si quisiera decir algo más. Pero pronto, su expresión se tornó seria. Pero, este asunto aún no ha terminado. Comíllase. El bolígrafo. Edward comprendió de inmediato. Metió la mano en su abrigo y sacó la novela y la pluma, entregándoselas a Mick sin dudarlo. Por muy poderosa que fuera la pluma, la gente común no tenía por qué usarla, además, un sacerdote vestido de blanco podía aparecer en cualquier momento para recuperarla. Comíllase. Mick simplemente aceptó la pluma y luego frunció el ceño profundamente. Este bolígrafo, ¿por qué parece que? Estallido. La pluma se desintegró en innumerables motas de luz. Una falsificación. Edward estaba estupefacto. ¿Cómo podía ser falso? Zumbido. Los fragmentos de luz se unieron para formar un flujo de energía cristalina, que se precipitó directamente sobre la novela que Edward sostenía. El libro se soltó de sus dedos y se elevó en el aire, irradiando un brillo deslumbrante. En un instante, todos los presentes se volvieron para mirar. ¡Bum! La novela fue un éxito rotundo. Un torrente de fragmentos parecidos al papel surgió hacia afuera, inundando los cielos sobre el pueblo y cayendo como nieve. Los fragmentos descendieron más y más. Cuando se acercaban flotando, la gente extendía instintivamente las manos para atraparlas. Edward atrapó algunos trozos con naturalidad. ¿Fotografías? Personas esclavizadas víctimas de trata. Una tumba colosal y misteriosa. Esclavos excavando en el lugar de entierro. Perros del miércoles 9. El escudo real de la familia Augusto. Una tras otra, las fotografías fueron exponiendo todos los actos oscuros relacionados con Jorge III, su comercio de esclavos, su saqueo de tumbas, todo quedó al descubierto. Entre la multitud se encontraban ciudadanos de todos los oficios y ámbitos de la vida de Backlund, miembros de las tres principales organizaciones Beyonders de las iglesias, e incluso obispos de alto rango de cada iglesia.
Todos los estratos de la sociedad de Loen estaban representados aquí. Mierda. Edward estaba atónito. Como viajero transmigratorio, aún no había hecho nada con respecto a Jorge III. ¿Y sin embargo alguien ya se le había adelantado con esto? Esperar. De repente, tuvo una reacción y giró la cabeza bruscamente hacia el frente de la capilla, donde Antonio permanecía erguido y en silencio. El arzobispo de la iglesia de la diosa de la noche eterna contemplaba al cielo las fotografías que caían. Una serena sonrisa se dibujó en sus labios y sus ojos brillaron con una paz largamente anhelada. ¿Él estaba detrás de esto? No. Pero esto era claramente algo. Hacía tiempo que esperaba presenciarlo. Las 7 deidades ortodoxas habían aprobado tácitamente todas las atrocidades que Jorge III había cometido en su búsqueda de la divinidad. Anthony, el anciano que había servido y trabajado arduamente en Backlund durante tantos años, aunque a regañadientes, no podía ir en contra de la voluntad de la diosa. Sabía que no había nada que pudiera hacer. También sabía que había cosas que debía hacer. Y así, al parecer, había tomado prestado el poder de la pluma, haciendo indirectamente lo único que aún podía hacer. Pero, ¿por qué Adán permitió que esto sucediera? Adán se había preparado para esta oleada de la marea épica durante más de un milenio. Lógicamente, si hubiera existido el más mínimo indicio de amenaza a sus planes, debería haber intervenido y sofocado la amenaza desde sus inicios. Pero en cambio, porque nunca había aparecido su figura. ¿En qué estaba pensando él? ¿Qué tramaba él? En ese momento, Anthony miró hacia allí. Su rostro había recuperado su expresión tranquila habitual, y dibujó el símbolo de la diosa de la noche eterna en su pecho. Alabado sea la diosa. Edward asintió levemente y devolvió el gesto. Cuando se dio la vuelta de nuevo, vio a Mick observándolo amablemente desde cerca, esta vez dibujando un símbolo sagrado triangular sobre su pecho. Edward dudó un momento, y luego, a regañadientes, devolvió un símbolo triangular propio. Un poco más lejos, entre la multitud, se encontraba el señor Fall, hablando con la señorita Force. ¿Qué demonios es esto? ¿Hacer trampa a plena luz del día? Golpe. Alguien le dio una palmada en el trasero por detrás. No hacía falta adivinar, tenía que ser a casa. Sostenía una pila de fotos y reía a carcajadas. Jajaja. Sabía que algo jugoso estaba pasando. Jorge III no es un anciano cualquiera, ahora que no solo la gente común, sino incluso las 3 grandes iglesias están al tanto. ¿Qué crees que hará después? Se reía con tanta ganas y sin pudor, como una hermana mayor despreocupada y alocada. Edward apenas se contuvo de preguntar. Tú, un vampiro, involucrándote en algo así, ¿no pensaste en las consecuencias? Pero entonces, inmediatamente se dio cuenta de algo. Akasa había vivido durante más de 1000 años. Puede que aparentara ser despreocupada y atrevida en apariencia, pero en realidad era un viejo monstruo sumamente calculador. Era imposible que no hubiera considerado las consecuencias. ¿Con qué? ¿Sugerían sus acciones que los vampiros, que Lilith, la propia progenitora de los vampiros, desaprobaban el ascenso de Jorge III al trono? ¿Pero por qué? ¿Acaso los 7 dioses no necesitaban desesperadamente un nuevo dios que les ayudara a mantener la barrera protectora sobre la tierra? Edward no pudo evitar sentir una creciente sensación de incertidumbre y sospecha. En una habitación opulenta y lujosamente decorada. Una pluma garabateaba rápidamente sobre el papel, escribiendo palabra tras palabra con un constante susurro. Coma debido al descubrimiento accidental del secreto de Jorge III, Anthony Stevenson, arzobispo de la iglesia de la diosa de la noche eterna en Backlund, se vio reacio a aceptar la aprobación silenciosa de la diosa. Aunque era un semidios por encima de las masas, esto no significaba que hubiera perdido toda humanidad. Al contrario, años de servicio en Backlund habían forjado un profundo amor por esta tierra y su gente. Anthony pronto se dio cuenta de que alguien había orquestado todo aquello. Sin embargo, en lugar de resistirse, optó por cooperar, por sacar provecho de la situación, por el bien de las almas traficadas, de los inocentes muertos, y para aliviar la culpa que le oprimía el corazón, intentó darles voz. Aunque sabía que, a ojos de los dioses, todo aquello podría ser una farsa sin sentido, aún así lo hizo. Llegó el arzobispo de la iglesia del Señor de la Tormenta. Llegó el arzobispo de la iglesia del Dios del Vapor y la maquinaria. Con ellos llegaron las mentes colmena de la maquinaria y los castigadores mandatarios. Solo con más testigos, aquellos que pudieran actuar de verdad, podría existir siquiera una mínima posibilidad de frenar la ambición de Jorge III. Por esto, Antonio estaba dispuesto incluso a mentir.
Llegó con Asgilgord el miércoles 9, vino para impedir lo que estaba a punto de suceder, pero debido a la mentira de Anthony, ese conde vampiro decidió seguir a con Asgilgord a un lugar aislado, dejando la pluma para Edward. Oh, gracias, Edward. Fuiste tú quien me ayudó a librarme de ese huésped repugnante, ridículo y patético, y gracias a ti, ahora domino todo este truco de la revelación de Esquifal. Se acabó. Con la destrucción de aquella pluma falsa, una lluvia de fotografías que revelaban el tráfico de personas y la construcción de tumbas de Jorge III cayó del cielo. Todos los presentes, ya fueran gente común o seres del más allá, lo presenciaron todo. Secretos largamente enterrados quedaron al descubierto. Una obra verdaderamente espectacular ha bajado el telón. Pero, ¿todo esto realmente detendrá a Jorge III? La respuesta es no. Entonces, ¿qué sigue? En ese instante, una mano pálida y delgada agarró la pluma. Tras un breve instante de reflexión, la mano escribió en el papel. He oído que tu objetivo es matar a todos los anfitriones por escrito, porque cooperas conmigo. La mano se soltó. La pluma reanudó la escritura por sí sola. Mientras haga sufrir a ese bastardo innombrable, mientras perturbe sus planes, no me importa cooperar un poco, pero les advierto, abrumar a mis anfitriones con mis escritos es un rasgo negativo inherente. La mayoría de las veces, ni siquiera yo puedo controlarlo. Entendido. Entonces esperaré a ver qué pasa. ¿Por qué no esparciste las fotos por todo Backlund, como hizo Edward en Tingen? Así, aún más gente habría podido ver a Jorge III tal como es en realidad. El maestro de la pluma suspiró profundamente y respondió. Ninguna campaña de concienciación pública entre los ciudadanos comunes servirá de nada. La clave está en informar a las iglesias. Solo ellas tienen la posibilidad de detener lo que está por venir. No solo eso, ¿verdad? También quieres preservar la dignidad y la imagen de la familia real Augusto ante la opinión pública. Un largo silencio. Solo quiero seguir vivo. Capítulo 335, La gran niebla tóxica. Al mismo tiempo, en una cámara subterránea oculta bajo los muelles de Backlund. El señor A permanecía de pie frente a un altar empapado en sangre, mirando fríamente a los 4 asistentes. Con una voz inquietantemente tranquila, dijo, ofrezcan sus vidas por la venida del Señor. Sin dudarlo, los 4 asistentes se cortaron la garganta. La sangre escarlata brotó sobre el altar. Pum, pum. Se desplomaron pesadamente al suelo, mientras intensas fluctuaciones espirituales recorrían el espacio. El señor A se arrodilló entonces ante el altar. Con el rostro contraído por una devoción fanática, murmuró ante la cruz teñida de carmesí. No me importa lo que otros intenten hacer, ambición, planes, engaños. Lo único que deseo es volver a bañar esta tierra con tu resplandor, permitir que los perdidos regresen a tu abrazo y protección. El Señor que creó todo. El Señor que reina tras el velo de las sombras. La naturaleza degenerada de todos los seres vivos. Tu Cordero te suplica, desciende sobre esta tierra pecaminosa. Que toda inmundicia sea limpiada por tu llegada. Que la desesperación y el mal desaparezcan de este mundo. Agarró una hoja corta y se hizo un fuerte corte en la palma de la mano, la que tenía la pupila negra y vertical. Señor, desciende. Cuando su mano cercenada cayó sobre el altar, el aire resonó con un llanto superpuesto e ilusorio. Uno tras otro, espectros retorcidos, agonizantes y desesperados surgieron del altar. Alguien estaba llamando a su madre. Alguien estaba tosiendo violentamente. Alguien gemía de dolor. Eran las figuras distorsionadas y translúcidas de los muertos que no lo deseaban, formadas por un resentimiento persistente. Se precipitaron hacia el altar ritual en un flujo constante e incesante. Al mismo tiempo, décadas de emociones reprimidas, insensibilidad, desesperación, dolor, odio, provenientes del distrito industrial, los muelles y el East Borough, se precipitaron hacia el altar como una marea. El señor A dejó escapar un grito de dolor profundo y gutural. De su pecho izquierdo, hombro, abdomen y muslo brotaron parches de carne retorcida, viscosa y repulsiva. A su alrededor, la luz espiritual en capas centelleaba con apariciones fantasmales que irradiaban entumecimiento, desesperación y angustia. Rayos de luz perforaban el vacío, filtrándose en el ritual desde pilares de piedra, baldosas del suelo e incluso el aire, cada uno inscrito con símbolos y marcas mágicas, precipitándose directamente hacia el altar. De repente. Auge. La puerta de piedra de la cámara subterránea estalló hacia adentro. Miembros de los guantes rojos y de la mente colmena de la maquinaria irrumpieron en el interior. Al frente estaba la espada de la diosa.
Crested Cesimir. Comillas, no debemos permitir que descienda un dios maligno. Blandiendo una espada larga y dura como el hueso, Cesimir atacó con furia justiciera contra el señor Ai el altar. Las pupilas del señor A se tornaron instantáneamente rojas como la sangre, y su apatía se transformó en pura locura. Comillas, quien se interponga en mi camino, muere. Al segundo siguiente, una figura vestida con una túnica negra apareció ante él, una mujer. En el distrito este de Backlund. Una mujer vestida con una túnica blanca inmaculada, de una belleza deslumbrante y cautivadora, apareció en un callejón sucio y desolado. Su cuerpo estaba envuelto en innumerables sombras translúcidas e indescriptibles, lo que hacía que su figura pareciera borrosa e indistinta. Ella era la dama de la desesperación, Panatia. Alzó la cabeza y miró al cielo. Una tenue niebla amarilla flotaba en el aire, cubriendo cada rincón de Backlund. Desprendía un ligero olor acre, a frío y a humedad. TSK, el momento óptimo habría sido 2 meses después. ¡Qué lástima! Echó un vistazo a su alrededor, luego salió del callejón y se adentró en la calle. Su paso era lento, como si paseara tranquilamente a través de un mar de niebla. Por donde quiera que pasaba, la niebla se volvía sutilmente más densa, teñida de un tono negro azabache. La visibilidad se reducía poco a poco. Mientras Panatia vagaba libremente, la niebla de color negro azabache y amarillo pálido se entrelazó y comenzó a extenderse por todo Backlund. Al sentir que su poción se digería rápidamente, una sonrisa deslumbrante floreció en su rostro. Pero justo en ese momento, un viento violento irrumpió repentinamente desde el norte, barriendo con fuerza y sin cesar la ciudad. La niebla tóxica que tanto se había esforzado por esparcir se disipó casi instantáneamente, desplazándose hacia el sur, en dirección a los puertos y al mar. La expresión de Panatia cambió bruscamente. Comillas, ¿quién es? Lo primero que pensó fue en Crismona, la que la había herido anteriormente. Pero no. Esta vez, la secta de la demonisa había venido preparada. Además de Katrina, de la secuencia 3, incluso había un ángel demoníaco en la ciudad, específicamente para impedir que Crismona interfiriera. Entonces, fueron las iglesias. Pero deberían haber estado completamente absortos en el ritual de descenso de la Orden Aurora. Entonces, ¿quién más podría ser? Los nervios de Panatia se tensaron. De no ser por la habilidad de sigilo adivinación que poseía, ya se habría estado preparando para huir. El viento aulló durante 2 o 3 minutos completos, dispersando casi todo el virus de la peste que había liberado antes de desvanecerse abruptamente. Ella exhaló aliviada. Comillas, la realeza intervino. Al darse cuenta de esto, Panatia aceleró el paso e intensificó la liberación del virus. En ese momento, se convirtió en una especie de diosa de la muerte, por donde quiera que pasaba, la gente se agarraba a la garganta, jadeando con voz ronca como si hubieran contraído una grave enfermedad pulmonar o bronquitis, luchando por respirar. Entonces, uno a uno, se desplomaron al suelo, exhalando su último aliento entre la agonía y la desesperación. En el distrito del puente de Backlund. Bernadette miró con calma al hombre que acababa de usar, prohibición, para bloquear su hechizo de viento. Era un caballero mayor, con canas entre su cabello negro y sin vello facial visible. Un toque de arrogancia se reflejaba en su rostro. Bernadette lo reconoció. Él fue en su día duque de Southville en la familia real de Loen. Un equilibrador de secuencia 2 en la vía del árbitro. Clink Augusto. Aunque él estaba un nivel por encima de ella, Bernadette no mostró miedo. Gracias a los artefactos sellados que poseía, confiaba en poder enfrentarse a la mayoría de los ángeles de secuencia 2. Pero solo maneja. En otras palabras, ya no podría detener el desastre que la secta de la demonisa estaba a punto de desatar. Justo en ese momento. Phoenix surcó los aires, emitiendo un chillido de alarma. Comillas, ayuda, ayuda, Edward está en problemas. Bernadette frunció el ceño. Sin dudarlo un segundo, se preparó para teletransportarse. La teletransportación está prohibida aquí. Clink Augustus habló con indiferencia, frustrando su acción. Entonces dijo, Reina Mística, ¿por qué no te quedas aquí conmigo y presencias lo que está por venir? Sin dudarlo, Bernadette alzó la mano derecha. En el aire, trazó rápidamente una palabra brillante tras otra, cada una resplandeciendo con la luz de las estrellas. Los símbolos se parecían a los inscritos en las cartas de la blasfemia. Rápidamente se entrelazaron formando un extraño símbolo, creando una puerta secreta que se adentraba en las profundidades del mundo espiritual.
Extendió su mano delgada hacia la puerta y extrajo un adorno, un ojo vertical incrustado de joyas, y se lo colocó directamente en la frente. En ese instante, el cuerpo de Bernadette comenzó a disolverse, transformándose en corrientes de conocimiento e información complejos. Se convirtió en un ser de puro flujo de datos. Entonces, volvió a girar la palma de la mano, sacando un lujoso joyero. La caja de los grandes antiguos. Por primera vez, una expresión seria cruzó el rostro orgulloso de Dlink Augustus. Crujir. La caja de los grandes antiguos. Se ha abierto. Distrito portuario. Un grupo de personas que llevaban máscaras improvisadas hechas con tiras de tela empapadas organizaban operaciones de rescate en medio de la asfixiante niebla tóxica. Al frente se encontraba Cage, el tuerto, junto con los camareros y el personal del Lime Bar. Mientras repartían paños húmedos entre los lugareños, los dirigían hacia las alcantarillas cercanas para que se refugiaran. East Borough, a lo largo de una calle sucia y en ruinas. El viejo Cowler sostenía con fuerza el pan que acababa de comprar, mientras caminaba entre una mezcla de niebla de color amarillo pálido y negro óxido. El olor penetrante lo obligó a taparse la nariz y la boca. Pronto, su rostro comenzó a arder y sintió que su frente le ardía. Un dolor agudo le atravesó el pecho. Su visión se nubló. Incluso respirar se convirtió en una lucha. De repente, se dio cuenta de algo. Estaba a punto de morir. Justo cuando las imágenes de su difunta esposa e hijo pasaban fugazmente por su mente, una figura se acercó. El hombre agarró a Cowler por el cuello y le obligó a tragarse una botella de líquido. En un instante, Cowler sintió como su garganta obstruida comenzaba a aflojarse. El ardor en su pecho disminuyó lentamente. Jadeo, jadeo, jadeo. Jadeaba violentamente en busca de aire, con la incredulidad grabada en su rostro. Yo, sobreviví. Collier alzó la vista hacia el hombre que lo había salvado. Ya fuera por la densidad de la niebla tóxica o por su visión borrosa, no pudo distinguir el rostro del hombre. Lo único que vio fueron un par de ojos rojos. Eso es todo. Si vives o no a partir de ahora, depende de tu suerte. Emlyn se levantó y se alejó rápidamente. Al mismo tiempo, se repitieron escenas similares en todo el distrito este y en el distrito portuario. Decenas de vampiros con ojos carmesí se extendieron por toda la ciudad, distribuyendo las pociones que portaban entre los civiles atrapados en la niebla tóxica. Orientaron a las personas para que se apoyaran mutuamente y administraron la medicina a quienes se habían desmayado por inhalación excesiva. Leonard y su capitán también corrían por las calles, haciendo todo lo posible por salvar a los que aún respiraban. Estallido. Leonard derribó de una patada la puerta de una casa donde colgaba desordenada ropa mojada. En el interior, una madre y sus dos hijas se ahogaban y luchaban por respirar entre la densa niebla. Corrió hacia ellos, obligándolos a tomar la poción, y luego, con la ayuda del viejo Pallez, los sacó de la zona de contaminación. Sin dudarlo, se dio la vuelta y volvió a entrar a toda velocidad. Comillas tos, tos, tos. Su rostro palideció y comenzó a toser, pero su mirada permaneció inquebrantable. Comillas más rápido. Debo moverme más rápido. Solo así se podrá salvar a más gente. Pallez comentó con frialdad. Si no te estuviera robando constantemente el virus de tu cuerpo, ya te habrías desmayado. Entonces te debo una, viejo. Pero, mi estado no es bueno. No puedo ayudarte para siempre. Leonard apretó los dientes. Comillas entonces aguantaré hasta el último segundo. De repente, una tormenta visible azotó varios distritos. Descendió del cielo, desatando un viento aullador e imparable. ¡Boh! La niebla tóxica acumulada se disipó en oleadas. La espesa neblina amarilla y negra como el hierro se dispersó rápidamente. Retumbó, retumbó. Los relámpagos surcaron el cielo, los truenos rugieron. Entonces se hizo el silencio. Crash. Comenzó a llover torrencialmente, lavando las calles y disipando la niebla cargada de enfermedades. Uno a uno, los civiles que se estaban asfixiando bajo la neblina fueron salvados por la llegada de la tormenta y el aguacero. Dentro de Rose Manor. El príncipe Edesac estaba sentado junto al ventanal que daba al cuerpo entero, con la mirada perdida. Alteza, ha llegado el momento, dijo una voz a su lado. Los ojos de Edesac recuperaron la nitidez. Respiró hondo, cogió el revólver que estaba sobre la mesa y se lo puso en la sien. La recámara contenía una bala capaz de aniquilar el cuerpo espiritual. Observó con serenidad el campo de golf y los caballos que paseaban a lo lejos. Estallido. El arma se disparó. Pero no hacia él.
La bala de color naranja amarillento pasó zumbando y atravesó la cabeza del hombre de mediana edad que estaba cerca. El rostro del hombre se contorsionó de incredulidad y miedo cuando la bala le abrió un enorme agujero en el cráneo. Ruido sordo. Se desplomó. Un líquido rojo y blanco brotaba de la herida, formando rápidamente un charco en el suelo. Una fina columna de humo se elevó del agujero, desprendiendo un hedor nauseabundo. Edesac retiró tranquilamente el revólver y lo arrojó a un lado. Entonces, con sus largos y delicados dedos, tomó una pluma de aspecto sencillo y comenzó a escribir en un cuaderno. Coma Keriamach sacó repentinamente un revólver del cajón de su escritorio, salió de su habitación y entró en la sala de estar, donde el congresista Mach estaba hablando sobre la gran contaminación atmosférica del día. Evan Russell sacó una daga oculta y se precipitó al estudio de su padre, el conde Russell. Ethan Negan, mientras ayudaba a su hermano, el nuevo duque Negan, con los asuntos de Estado, se abalanzó repentinamente sobre su indefenso hermano. Evan Russell, sin dudarlo, disparó una bala al pecho del congresista Russell. Y Bert Hall sacó bruscamente el cuchillo que llevaba escondido en el abrigo y apuñaló a su padre, el conde Hall, en la garganta. Cadwin, Campbell, Howard, Robert. La pluma se detuvo brevemente y luego reanudó su movimiento. Porque estos herederos de la nobleza de Loen se volvieron repentinamente contra sus propios padres y hermanos? Naturalmente, esto se debía a que ya habían sido sometidos a hipnosis y condicionamiento psicológico durante reuniones anteriores de los alquimistas de la psicología. Para el final del día de hoy, más de la mitad de la alta nobleza y la clase dirigente de Loen habrán muerto. Lo único que quedará será un cascarón vacío y desmoronado de lo que fue un reino. ¿El imperio Zaisak se quedará de brazos cruzados mirando? Si Loen deja de ser una nación, ¿cómo se supone que Jorge III va a ascender a la secuencia 0, necesitando vincular su identidad al nombre de emperador? ¿Formar a toda una nueva generación de líderes? ¿Acaso tiene tiempo para eso? Edesac dejó de escribir. Sus ojos reflejaban emociones contradictorias. Tras un largo silencio, guardó la pluma, cerró el cuaderno y se puso de pie. Cogió una pequeña maleta, se puso un discreto sombrero de copa de seda y echó un último vistazo a la casa donde había vivido durante más de 20 años. Es hora de irse. Salió del estudio. La princesa Helena se acercó a él con una radiante sonrisa. Hermano mayor, ¿a dónde vamos ahora? Él le tomó la mano con delicadeza. Ya veremos. De acuerdo. Los hermanos caminaban uno al lado del otro por los bulliciosos jardines de la mansión. Curiosamente, nadie a su alrededor pareció percatarse de su presencia. Gracias, Helena. ¿Para qué? Si no me hubieras dado este bolígrafo, probablemente habría seguido su plan a ciegas, asumiendo la culpa de todo, y muriendo solo en la ignorancia. Helena entrecerró los ojos, sonriendo. ¿Somos hermanos? No. Sí. Edesac soltó una risita autocrítica. Pero para algunas personas, ni siquiera los lazos de sangre significan nada. Entonces hagámosle probar lo que significa ser traicionado por la sangre, despertémoslo de su ilusión de divinidad y dejémoslo morir ahogado en desesperación, dolor y arrepentimiento. Está bien. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.